Hermanos que nos acompañan, damos gloria a Dios por estar otra vez aquí con ustedes y poder entrar a sus hogares a través de las redes sociales. Mi nombre es Elvis García, soy pastor de la iglesia South City en Little Rock, Arkansas, y estamos emocionados de poder aprender. Te invitamos a que tomes tu Biblia y que te prepares para lo que Dios va a hablarte. Dios te bendiga. Y bueno, seguimos adelante con nuestra serie. Estamos aprendiendo la palabra del Señor y estamos ahora hablando del tema de la oración. Nuestro tema de hoy es respecto a la oración. Estamos en la serie de la iglesia cristocéntrica y hemos estado hablando acerca de cómo se comportaban los apóstoles y la iglesia primitiva. Y llegamos hasta la última palabra de esta, digámoslo así, exégesis, aunque no ha sido así. Y para los que no saben, esta palabra exégesis es tomar un pasaje y llegar hasta el fondo de lo que dice, tomando en cuenta su contexto histórico, las palabras del texto original y todas esas cosas, ¿verdad? Pero lo que hemos tratado de buscar no es una exégesis en sí del texto, pero una exégesis de la actitud, o sea, llegar al fondo de lo que estas personas realmente hacían, cuáles eran sus intenciones en esta iglesia primitiva. Durante los últimos domingos hemos tenido la bendición y el privilegio de echar un vistazo a la iglesia del primer siglo. Y cada domingo hemos tomado un área, ¿verdad? Para poder aprender. Cada domingo hemos tomado una palabra de esta, de cómo ellos tenían esa devoción, de cómo ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la palabra de Dios, al compañerismo, al partimiento del pan y hoy a las oraciones. Hemos visto cómo estas tres cosas, la palabra, el compañerismo y la comunión, estaban dedicados, era la raíz misma de su vida, de su fe y del poder que ellos tenían. Ahora bien, esta semana llegamos a la última área de devoción que está en Hechos 2:42. Nuestro texto base es y ha sido en estas últimas semanas Hechos 2:42 y es la oración. Y se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. Me gusta la versión, la ESV, que es la English Standard Version, lo pone de esta manera, buscando en el griego original. Tú sabes que el autor de Hechos es Lucas,
Y él escribe esta palabra, este artículo definido, y lo pone en plural, las oraciones. ¿Te recuerdas tú la semana pasada, o hace 2 semanas, perdón, cuando hablábamos del Padre Nuestro y hablábamos lo comunal que es esta oración del Padre Nuestro? Cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, Él les dice, les voy a enseñar, pero a orar en grupo. Y todas las palabras son plurales. Esta palabra también es plural, las oraciones. Vamos a ampliar esto entonces. Además, tengan en cuenta que aquí las palabras griegas, que es el texto original que el Nuevo Testamento fue escrito, no solamente dan un contexto de la enseñanza. Cuando dicen Hechos 2:42, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento y en las oraciones, sugiere que la enseñanza se realizaba en un contexto de compañerismo, de interacción, de preguntas, de discusión, tal como nosotros disfrutamos de los grupos pequeños en casa. Amado hermano, alguien puede preguntar, ¿acaso este compañerismo era libre para compartir la vida cotidiana, problemas, pasatiempos y otras cosas? Claro que sí. Oh, Dios mío, algunos de nosotros siempre estamos poniéndole reglas a todo. Y te estás dando cuenta que el contexto de la iglesia por los primeros 300 años fue un contexto informal, fue un contexto relacional. No había rigidez, no había liturgia, no había culto. Para algunos de nosotros eso sería escandalizante, ¿verdad que sí? Pero amado hermano, si vamos a ser honestos con lo que dice la Biblia y vamos a ser realistas con lo que la iglesia debe ser, tenemos que volver al modelo original. Y eso no significa, amados hermanos, que vamos a tener un desorden. La Biblia nos manda, y Pablo mismo le dice a la iglesia de Corinto, haz todo decentemente y en orden. Pero, ¿qué desorden podemos encontrar aquí? Para nada. Un grupo de personas que están hablando de su Salvador, están contando la vida cristiana, están haciendo preguntas. Ese era el culto de la iglesia primitiva. Qué diferente a lo que es ahora. Muchas personas salen de las iglesias diciendo, sabe, yo salgo con más dudas que respuestas. Y tienen que hacer una cita para poder preguntar, en lugar que eso fuera algo relacional. Imagínate si cambiáramos nuestros métodos modernos del siglo XXI de hacer iglesia por los métodos primitivos, bíblicos, originales de hacer iglesia. Sabes, muchas más personas realmente se acercarían al evangelio, se quitaría esa ideología de rigidez con la que mucha gente ve la iglesia. Bueno, las estadísticas dicen que las generaciones actuales dicen, me gusta Dios, pero realmente me decepciona la iglesia por el mal ejemplo que algunos han dado de ella. Amado hermano, este es un clamor grandísimo a regresar al modelo original, al modelo bíblico. Queremos ser bíblicos, amén. Bueno, amados hermanos, sus reuniones eran un contexto, ¿verdad? De compañerismo, de amistad, de preguntas, de respuestas. Y entre eso, amados hermanos, la Biblia dice en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Ahora, libertad no es libertinaje, pero libertad significa, amados hermanos, el que alguien podía sentarse, hacer preguntas y conversar. El compañerismo que vemos aquí está emparejado con la enseñanza. Y si amamos a Jesús y su palabra, creo que tú estarás de acuerdo que es la parte más rica del compañerismo. Cuando hay verdadero compañerismo, hay palabra de Dios. Ten en cuenta también que el compañerismo de las últimas 2 palabras que hemos estudiado las últimas 2 semanas, partimiento del pan y ahora oraciones, nos muestra un hermoso momento de adoración y comunión, y disfrutamos de estos, del partimiento del pan, la semana pasada o el video pasado. ¿Te imaginas si no puede existir cena del Señor sin comunión? Debe haber, exige la comunión. Ahora, ¿te imaginas oración sin comunión? Debe ser ilógico también, pero aún muchas personas oran al Señor teniendo falta de unidad con sus hermanos en la fe. Estos están juntos implícitamente. ¿Por qué la oración? Bueno, un poco más adelante vemos en el pasaje en Hechos 2:46 que sus devociones eran públicas y privadas. Dice en Hechos 2:46, y día a día iban juntos al templo partiendo el pan en sus hogares, recibían
la comida con gozo, con corazón alegre y generoso. Su adoración tenía un aspecto público y hogareño. El hecho de que hayan nacido de nuevo, que eran nuevos cristianos, los hacía vivir con una fe, con una devoción, con un gozo indescriptible que solo el Espíritu Santo puede dar y que el formalismo mata. Seguían siendo tan judíos como siempre, y el templo también jugó un papel importante en sus vidas. Ahora inclusive más. Sabes que los apóstoles de Jesús, tú sabes, todos eran judíos, y ellos continuaban con las tradiciones, con la línea, con esas tradiciones que los judíos hacían. Aquí los vemos yendo a la oración en el templo en el capítulo 3. Veamos, echemos un vistazo. En Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena. Esta hora era una hora diaria de oración. Había una reunión en el culto del templo que incluía la lectura de las Escrituras. ¿Recuerdas cuando Jesús asistía a la sinagoga de Nazaret y leyó el profeta Isaías? Sin duda, esta hora de oración incluía lecturas de grandes oraciones de héroes de la fe como Moisés, David y los profetas. Te puedes imaginar el gozo de llegar a la fe en Yeshua HaMashiach o Jesús el Mesías. Aprender de los apóstoles, reunirse en el pórtico de Salomón y asistir a la hora de la oración. ¡Wow! ¿Cómo debe haber cobrado vida estas oraciones en los corazones de estos nuevos creyentes? Entonces vemos que los discípulos tenían un aspecto litúrgico porque ellos eran judíos y venían de esa tradición judía. Pero cuando ellos conocen a Jesús, esta digámoslo así, nuevo modo de vida se convierte de algo tradicional, o no tradicional, perdón, pero de algo judaico, porque esa es la palabra correcta, a algo más, digámoslo así, cristiano, o verdad, o de los seguidores de Cristo, algo en el cual pues ellos no tenían sinagogas, ¿verdad? Entonces lo hacían en los hogares, lo hacían con conversaciones, y ese aspecto primordial fue el que le dio el extendimiento. Fue el que hizo que el cristianismo traspasara fronteras, porque el judaísmo, como su palabra lo dice, era algo que los judíos seguían, pero este cristianismo hacía que otras personas pudieran platicar, seguirlo, y la oración jugaba un papel importantísimo. Este era un aspecto público, y nuestra escritura aquí en el versículo 42 empareja el partimiento del pan con las oraciones. De eso podemos ver que las reuniones en sus hogares eran abundantes, ricas en la comunión, en la cena del Señor y en la oración. Aquí tú y yo, ¿verdad? Mientras hablamos de esto, me gustaría que tuviéramos tiempos especiales y un plan simple para la oración, para entrar en lo que experimentaron estos primeros cristianos del primer siglo. Vamos a leer algunas oraciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que seguramente fueron usadas en la liturgia judía. Imagínate que acabas de conocer al Salvador, a Jesús, el Mesías, el Cristo. Y mientras yo leo estos versículos, siéntete libre de cerrar tus ojos. Siéntete libre de escuchar no solo con los oídos, pero con el corazón, con todo tu corazón. La primera oración será de adoración. La adoración debe ser el primer elemento. Yo quiero darte una fórmula de 4 cosas que van a cambiar tu vida de oración. De simple, de escueta, de realmente sin vida a un momento de oración vívido, real, en el que tú te conectes con Dios. Y el primer aspecto que debe haber en una oración así es adoración. La adoración, la segunda es confesión, la tercera es acción de gracias y la cuarta, súplica. La súplica es una forma de decir, de pedir cosas, pero de una forma más intensa. Amados hermanos, entonces esta es una excelente guía para nosotros, para nuestras oraciones personales, que tú puedes usarla en tus devocionales privados. Otra vez, adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Aunque solo es una guía, ¿verdad? Y no es una forma de hacer, no es la única forma de hacer las cosas. Hay que recordar que debemos venir a Dios con propósitos. Así que escuchemos juntos una oración de adoración del Salmo 95. No hay
reglas en el sentido de lo que tú pudieras hacer mientras tú escuches estas palabras. Tú puedes cerrar tus ojos. Si tú estás solo, tú puedes arrodillarte, o aunque estés con tu familia, puedes invitarlos a todos a arrodillarse. Este momento puede y debe ser un momento de oración y de adoración a Dios, y que el Señor y el Espíritu Santo te guíe. Esta es la primera parte, como dijimos, es alabanza. Alabanza, honor y gloria y adoración de la oración. Leeré las siguientes palabras de un comentarista sobre el Salmo 95. Dice: alabamos a Dios por permitirnos observar su grandeza. Alabamos por el poder de conocerla en sus obras. No es hasta que comenzamos a examinar los detalles de la creación, las plantas, los pájaros, los insectos, que empezamos a usar el telescopio en los cielos y empezamos a usar el microscopio en las cosas y en nuestra vida que son invisibles. Es una maravilla no solamente el poder admirar la creación, pero al Creador. El Salmo 95 dice, y como te decía, si tú quieres escuchar y cerrar tus ojos, si tú quieres arrodillarte, o si tú quieres seguir escuchando nada más y meditar en esas palabras, búscalo también en tu Biblia, subráyalo. Por eso es importante que tú tengas el libro abierto para que tú puedas subrayarlo, tú puedas encerrar en círculo palabras que te llamen a la acción o que toquen tu corazón. El Salmo 95 dice: venid, cantemos al Señor, hagamos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Entremos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con cánticos de alabanza, porque el Señor es un gran Dios y un gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra. Las alturas de las montañas son suyas también. El mar es suyo, porque Él lo hizo. Sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Salmos 95, del 1 al 7. Qué bello versículo. ¿Te imaginas estando en el templo judío y algún sacerdote se paraba, abría un rollo y empezaba a leer este salmo como un momento de adoración? Movámonos de este siglo al siglo primero. Caminemos ese puente interpretativo y lleguemos ante estos momentos en los cuales Jesús y los discípulos experimentaron estas cosas, para que tú también puedas encontrar riqueza en esto. El segundo punto de la oración debe ser confesión. El primero es, ¿cuál dijimos que es? Alabanza. El segundo es confesión. Llegamos al aspecto de la oración que debe ser diario, todos los días. Confesar cada pensamiento, cada palabra, cada acción que sabemos que no agrada el corazón de Dios. Te sorprendería ver que el Salmo 95, después del versículo 7, el Señor irrumpe abruptamente la alabanza y empieza a llamar a su pueblo al arrepentimiento, recordar y ablandar los corazones rebeldes y endurecidos. Sigo leyendo ahí el Salmo 95, pero ahora en el versículo 7, y escúchalo conmigo, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando tus padres me pusieron a prueba y puso a prueba, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aborrecí a esa generación. Y dijo: son un pueblo que se extravía en su corazón. No conocieron mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Salmo 95 del 7 al 11. ¿Seríamos tan valientes de decir que no nos hemos descarriado en nuestro corazón? No podríamos ser tan atrevidos. La Biblia dice que en Romanos capítulo 3 versículo 10 que todos nos hemos descarriado. Isaías lo dice también, pero Romanos 3 dice: todos nos hemos alejado, todos hemos pecado, no hay justo ni siquiera uno solo. Hay tantas distracciones en la vida normal, de tantas cosas que en nuestra vida cristiana que nos están empujando, bombardeando para alejarnos de Dios. Pero debemos vivir y caminar humildemente ante nuestro Dios y con su pueblo.
Para esta parte de nuestra oración, quiero leerles una oración de Daniel. Y aunque él fue nombrado ya que era un líder y un gobernante, él tenía un corazón quebrantado y reverente ante Dios. ¿Puedes tú hacer esto hoy? Él toma a la nación de Israel como que fuera suya. ¿Puedes hacer esto tú con tu país o nación? ¿Qué nos impide orar como el profeta Daniel hoy? Llevemos nuestro corazón a Dios mientras leemos esta oración. Daniel 9, del 4 al 10 dice: y oré al Señor. Y recordemos que estamos en el segundo aspecto, amado hermano, recordemos que estamos en el aspecto que es la confesión. Y dice ahí: y oré al Señor e hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pecado, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Qué bella oración de confesión la que tú y yo podemos hacer. Qué riqueza tan grande esto le añade a nuestra vida de oración. Si diariamente no solamente le alabamos al Señor, pero también confesamos nuestro pecado. Hay muchos otros versículos que muestran una actitud de confesión delante del Señor. Los puntos que queremos tratar de mostrarte hoy es cómo debe venir tu corazón delante de Él. ¿Cómo comenzamos a orar? Cuando oramos normalmente decimos: Señor, dame, dame, te pido, te pido. Y somos una fuente de pedir y de pedir y de pedir y de pedir. Y rara vez nuestra vida de oración es rica como lo estamos aprendiendo hoy. Y si cambiamos, tú vas a ver las grandes ventajas. La Biblia dice que muchas veces el Señor no nos oye porque somos egoístas, pedimos solo para nosotros, pedimos mal, solo para nuestros deleites. Yo creo que oraciones como esta, el Señor va a comenzar a escucharlas. El tercer punto es acción de gracias. Acción de gracias, ¿sabes? Quiero decirte, es una disciplina. ¿Has notado que no puedes dar gracias y estarte quejando al mismo tiempo? No puedes dar gracias y estarte quejando a la vez. Y no siempre, y sabes, hay muchas personas que se quejan todo el tiempo. Y no siempre hay mucho que quejarse cuando tú y yo aprendemos a tener un corazón agradecido. La tendencia natural es quejarnos ante cualquier situación. El agradecimiento debe ser aprendido y practicado. Siempre hay motivos para dar gracias, siempre. Y la Biblia nos lo dice más enfáticamente: dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Hermano, pero aun cuando pasan problemas, situaciones difíciles, dar gracias en todo. Siempre hay un motivo para agradecer. Me gustaría leerte una oración de acción de gracias. Consideremos la situación difícil de Habacuc y observemos su corazón agradecido. Tú puedes cerrar tus ojos, tú puedes seguir escuchando, tú puedes marcar esto en tu Biblia para que sea una base para tu oración. Lo que no quiero es que no sea solamente un oidor y que te vuelvas un hacedor. Habacuc 3, 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni fruto en las vides, el producto de la aceituna falle, y los campos no den alimento, y el rebaño sea cortado del redil, y no haya rebaño en los establos, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Dios, el Señor, es mi fuerza, hace mis pies como de ciervo, me hace pisar en las alturas. Oh, qué bella oración del profeta Habacuc. ¿Qué haría que el profeta Habacuc dejara de regocijarse en el Dios de su salvación? Habacuc nos dice: nada
No hay nada que no te deje a ti, que no te haga dejar de regocijarte en el Dios de tu salvación. Sus palabras, las palabras de Habacuc, que son de Dios, deben encontrar valor en tu corazón hoy. Una vez más nos unimos al salmista mientras pensamos juntos en otra oración de acción de gracias. El Salmo 107, 1 al 3 nos dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, permanece para siempre. Díganlo los redimidos del Señor, a quien redimió de la angustia y recogido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas a los hijos de los hombres, porque satisface el alma anhelante y el alma hambrienta la llena de bienes. Salmo 107, 1 al 3 y 8 al 9. Amado hermano, el último ingrediente que nuestras oraciones deben tener y que la iglesia primitiva tenía, porque venía de esta herencia judía, era súplica. Al menos 17 veces en el libro de los Hechos el pueblo de Dios está orando en una forma de súplica. Entre otras cosas, ellos pidieron sanidad, seguridad, liberación, audacia y coraje, discernimiento en la selección de líderes. Muchos de ellos fueron intercesores, es decir, por otros. Ellos pedían por otros. Otra vez, esto nos aleja de la oración egoísta en la que solo pensamos en nosotros. Un ejemplo fue cuando la iglesia oró fervientemente por Pedro, que había sido arrestado. Cuando apareció en la puerta de su casa, en la puerta de la iglesia, ellos no podían creerlo. Dios había respondido gloriosa y milagrosamente, por último, a esta oración. Y por último, un par de estímulos de las Escrituras para ti. Por lo menos Pablo en Filipenses 4 nos dice: no se inquieten por nada, pero en todo, por medio de la oración y la súplica, con acción de gracias, den a conocer sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6. El apóstol Juan escribió una preciosa promesa que creo que debemos escuchar hoy mientras hablamos de esto. En 1 de Juan 5, 13 al 15 dice: les escribo estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en todo, le pedimos, porque sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. Oh, amado hermano, finalmente quiero llamar tu atención sobre los resultados de una persona, de una iglesia que ora. Y están en los siguientes versículos en Hechos. Hechos 2:42 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por medio de los apóstoles. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso todavía hoy? ¿Crees que el asombro puede invadir el alma? ¿Crees que la reverencia, crees que el gozo puede invadir el alma de cada uno de nosotros en nuestra iglesia? Claro, es un sí rotundo. Esta es una esperanza, amado hermano. Es una especie de deseo de decir: ¿no sería grandioso que tuviéramos el espíritu, el ánimo de la iglesia primitiva? Y yo quiero decirte algo: Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiere y lo que le da la gana. Algunas personas dicen: Dios ya no puede hacer eso. Pero ¿quién soy yo para condicionar a Dios? Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Pero sabes, amado hermano, este espíritu de la iglesia primitiva debe estar en nuestros corazones hoy. Pero ¿cómo es la vida de oración? ¿Cómo son los cultos de oración normalmente en nuestras iglesias? Amado hermano, debemos volver. Esta serie de lecciones, de estudios, es un clamor, amado hermano, a volver a una oración no desordenada, a un espíritu realmente más ordenado y sistemático, pero real, vívido, realmente como un torrente de agua que llega hasta tu corazón. ¿Crees hoy conmigo que Dios puede hacer esto en nosotros? ¿Crees que Él puede realmente asombrarnos en cada uno de nuestros corazones? Yo sigo orando porque yo creo que así es. Y yo creo, amado hermano, que esta pandemia
ha sido un momento, es un momento para ti y para mí, para despertar y dejar a un lado la vida raquítica cristiana en la que hemos caído y comenzar a venir a una vida real en oración. Para muchos cristianos o cristianoides, la pandemia ha sido un acabar de su fe. Aquellos que estaban a medias se han alejado de la iglesia, se enfriaron completamente. Pero los que estaban bien agarrados del Señor lo han encontrado aún en la soledad de sus hogares. Han encontrado ese confort aún en medio de los problemas y la carestía. Amado hermano, sigamos orando para que Dios nos pueda recompensar abundantemente. Dios te bendiga.